Usted escucha Cara a Cara con el periodista Marcos Arana, aquí en Zona 3, 91.5 FM. Cara a Cara el día de hoy platicando sobre el tema impunidad con el maestro Edgar Omar Olaez, director de la Facultad de Leyes de la UTEC, y con Luis Ernesto Hernández, presidente de Profesionales por la Ética. Pensando en la impunidad, pues afecta a todo, o sea, ya hablábamos de las afectaciones que tienen que ver, por ejemplo, cuando no respetas las luces del semáforo, pero yo pienso, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el desarrollo económico. Si un inversionista piensa en venir, por ejemplo, al estado de Jalisco y a poner una fábrica, una gran empresa, pues empieza por comprar un terreno. Pero resulta que si ese terreno mañana se lo invaden, y se lo invaden de estas tribus de las que tú hablabas, que son clientes de algún político, de algún partido político, pues te vas a meter en un litigio, y el litigio, si bien te vas a llevar unos 20 años, ¿no? Y además lo más probable es que hay una enorme impunidad. Entonces, ¿a qué hora voy a querer yo invertir en un país como México? Decía este célebre economista alemán, Ruth Dornbusch, y es una frase que me encanta, dice: los países desarrollados son países de leyes flexibles, pero de aplicación estricta, y los países subdesarrollados son leyes estrictas, pero de aplicación flexible. Ahí estamos. Pues mira, tiene que ver con la cultura de legalidad, como lo comentaba Luis también, y tiene que ver con la estructura que tenemos del Estado para que el ciudadano pueda defender sus derechos. Efectivamente, un inversionista va a invertir donde tengas mayor seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica se traslada precisamente en que un ciudadano puede ir a un tribunal, a una autoridad administrativa y reciba orden público. Si mi vecino invade mi cochera, si una persona quiere poner un antro en un lugar donde no está permitido, que yo pueda acudir a la autoridad administrativa y que hagan valer mis derechos. Entonces, ¿de dónde tiene su origen? Bueno, hay que preguntarnos necesariamente quién está detrás de cada cosa. ¿Quién aplica la ley en este estado? ¿Quién aplica la ley en nuestro país? Pues en este país aplican la ley los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen que ver, evidentemente, con un mecanismo de elección. Este mecanismo de elección, pues, parte es un financiamiento público, parte es un financiamiento privado, y evidentemente quien es financiado privadamente por algún ciudadano, por ejemplo, que tiene interés en poner una discoteca, pues al momento que tú vayas como ciudadano normal a decirle: oye, autoridad, no pongas esa discoteca a mi lado, va a decir: espérame, es que él me pagó las calcamonías o él me pagó las playeras para la campaña. Entonces, el grado de cobertura, el grado de publicidad que tiene una campaña política puede llegar a ser también un grado de impunidad. Entonces, tenemos que sentar las bases para cambiar la forma en cómo elegimos a nuestros representantes. Elegir nuestros jueces, elegir al titular de derechos humanos, elegir a la titular de transparencia, elegir a nuestros diputados, elegir a nuestro fiscal, Pablo. Pero Edgar, en un sistema de partidos donde siempre son los mismos, no te vas a encontrar mañana que, por ejemplo, uno que hoy en día a lo mejor es el secretario de seguridad, porque lo eligieron así, mañana va a ser magistrado, pasado mañana va a ser juez, después secretario, y van a ser los mismos de los mismos partidos políticos. A ver, Pablo, si pusieras como requisito para ser juez haber sido notificador y secretario, por ejemplo, en un distrito, y que para poder contender, para ser juez de ese distrito, por ejemplo, judicial, tuvieras que tener carrera judicial, por lo menos vamos empezando a perfilar. Tienes requisitos para ser elegible. Entonces podrías votar por ese diputado. Si pusieras como requisito para ser titular de derechos humanos, haber sido partícipe de una asociación civil como la que encabeza Luis, pues tienes requisitos que nos garanticen que por lo menos tengan carrera en su desempeño profesional. Todo está en la estructura que les pongas, en los requisitos que les pongas en las leyes. Si para ser magistrado tuvieras que haber sido juez, secretario y a su vez notificador, imagínate todos los notificadores que hicieran carrera judicial. Y tendríamos magistrados de carrera judicial, como en el Consejo de la Judicatura Federal. Eso es a lo que me refiero. Pon las bases, pon reglas, reestructura y empecemos desde abajo, de cómo elegimos a las personas que nos gobiernan. O más bien, quien tiene la responsabilidad de aplicar la ley. Te antoja lejísimo, Luis. Sí, la democracia, sin duda, es un sistema que nos garantiza un poco más de posibilidades de éxito. Sin embargo, como fórmula mágica creo que no lo va a hacer, o sea, solo por el propio sistema no lo va a hacer. Yo creo que necesitamos cambios de fondo, y estos cambios de fondo son multifactoriales, o sea, lo que dice Edgar tiene mucha razón, tenemos que ser los ciudadanos capaces de elegir cada vez más a todos nuestros representantes, tener la posibilidad de la reelección, de premiar al que obra bien, de castigar al que obra mal, la posibilidad de las candidaturas independientes, y un elemento fundamental de la democracia es que los ciudadanos seamos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, es decir, que un ciudadano pueda alcanzar el poder para gobernar a sus conciudadanos. En este sistema
de partidos o partidocracia en la que vivimos, esto es prácticamente imposible. No nos van a dejar. Y en realidad lo vemos con las candidaturas independientes inminentes o nacientes o en pañales que estamos teniendo ahorita. Bueno, es un buen ejercicio para los medios de comunicación y como tema anecdótico, pero las posibilidades reales de acceder al poder no las hay. O sea, tú ves muy difícil que un candidato independiente llegue en estos momentos en estas a ocupar circunstancias, una diputación, una presidencia municipal. Hoy en día en nuestro estado de Jalisco sí lo es. Ahora, no quiero decir que sea un ejercicio estéril. Quiero decir que estos son los primeros pasos. Sin duda alguna avanzaremos y en los posteriores años tendremos que ver fortalecidos los mecanismos, los medios y los recursos para que estas candidaturas independientes logren. Luis, el sistema pues es un sistema muy conveniente para los políticos y tiene 50.325 formas de protegerse y de desarrollar nuevas maneras de protegerse. Y si ven en las candidaturas independientes y en la posibilidad de que un independiente, un ciudadano, como tú dices, llegue a ocupar una posición que los va a poner en peligro al sistema, pues va a buscar 1000 formas de defenderse. Así es, aquí tiene que haber contrapesos, porque tienes mucha razón. Ese poder tan grande del sistema político tiene que estar con un contrapeso, y ese contrapeso, el único que puede hacerlo es la sociedad. Y si tú quieres puede ser un concepto etéreo, pero en realidad el cáncer de este sistema es la corrupción, y el primer corruptor somos los ciudadanos. Porque también es conveniente para nosotros, claro, ¿no? A nosotros nos conviene a veces ser corruptos, es el lubricante que hace que funcionen las cosas. En la medida en que los ciudadanos seamos un poco conscientes, no un poco, bastante conscientes del daño que genera la corrupción en nuestra sociedad, y a nivel individual seamos capaces de decir, yo no le entro, y esto va a implicar consecuencias, como bien lo dices, consecuencias económicas y consecuencias que pegan en la competitividad de nuestro Estado. No es fácil decir no a la corrupción, porque el que dice no a la corrupción, llegan y le cierran el negocio, porque le buscan por dónde. El que dice no a la corrupción se tarda 4 meses en abrir su negocio. El que dice no a la corrupción, llega el inspector y le pone una multa, ¿sí? Pero en la medida en la que seamos capaces de manera individual y a través también de organismos sociales en las que nos veamos protegidos y cobijados, ese es uno de los primeros mecanismos. Y coincido con Edgar, que la reforma del sistema judicial es básico en nuestro país. Tenemos 3 sistemas básicos, el presidencial, el legislativo y el judicial. Y en los 3 hay que meterles mano, sin duda alguna. Pero aquel que se está muriendo de enfermo es el judicial, y tenemos que ver de qué manera el ciudadano se puede sentir protegido. Pero pareciera que no, porque nosotros si vamos ahora sí que a investir con alguien como críticos, vamos o contra el Poder Ejecutivo, sea el presidente, el gobernador, o contra el Poder Legislativo, los diputados, pero difícilmente pensamos en el sistema judicial, que son los jueces, los magistrados y hasta la son Suprema los que viven Corte de en la Justicia. oscuridad del sistema judicial. Yo creo que tiene que ver con la relación que tienen los poderes, porque evidentemente quien les hace la materia prima al Ejecutivo y al Judicial es el Legislativo. Y yo no he escuchado ¿Dirías que son cómplices? No, bueno, no cómplices, pero hay una mala comunicación. Eso tiene que ver. Evidentemente yo no he escuchado algún área jurídica, por ejemplo, de una dependencia que vaya y se reúna con un diputado y le diga, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me están tumbando todos los procedimientos administrativos porque esta parte de mi ley está mal. Ayúdame a reformarla. Espérame, es que no es un tema político. Vamos le dando prioridad al tema político. O que un juez se reúna con un diputado y le diga, oiga, diputado, ¿sabes qué? Es que yo encuentro en mi aplicación de justicia este esquema o este vacío, por ejemplo, tratándose de menores, tratándose de mercantil o pagarés, etcétera, etcétera. No hay esta comunicación y evidentemente no hay mecanismos para propiciar esta comunicación. ¿Cuándo ves que un diputado se reúne con un juez a preguntarle, oiga, ¿su materia prima le sirve? O cuando ves que un diputado se reúna con un secretario y le diga, oiga, ¿cómo le ayudamos para que su función? Por su lado. Exactamente, no hay articulación y no tiene que ver con que sean del mismo partido, tiene que ver con que la ley no los obliga a hacerlo, Pablo. Y yo estoy de acuerdo en la frase que es todos los días de la mañana, los buenos somos más, Pablo. Y evidentemente este mecanismo, esta oportunidad que tenemos en las campañas políticas, pues hay que exigirles a los que van a querer representarnos. Oye, garantízame un esquema de participación como ciudadano. ¿Qué vas a hacer efectivamente para el combate a la impunidad? No me digas que vas a poner lo que quieras en la calle, eso es tu obligación. Dime qué vas a hacer para garantizar que el Estado no se destruya. Si te entiendo sería, o sea, ya no me des más leyes,
Nada más dame las herramientas para cumplir las que tenemos. Exactamente, haz reformas que nos permitan la aplicación de la ley. Y tiene que ver hasta del aspecto cultural. ¿Por qué no hablar en el artículo 3 constitucional que además de que la educación sea laica, gratuita, tenga que ver con el nacionalismo y tiene que ver con el combate a la corrupción? ¿Por qué no agregarle ese texto, por ejemplo, al artículo 3, que también se fomente en los planes de estudios la cultura de la legalidad en los chicos? ¿Por qué no decirlo? Son los valores, la Constitución son los valores que tenemos como ciudadanos y empezar en el cambio generacional. Pero además del cambio generacional, darle una revisada a todo el esquema administrativo, darle una revisada a todo el esquema judicial y al esquema ejecutivo. Pero seria, frente a los ciudadanos, convocar a esas generaciones de abogados, sociólogos, politólogos que quieren transformar a la ciudad y de cara a ellos empezar a generar reformas que nos convengan a los ciudadanos. Esos políticos que realmente andan ahorita buscando el voto, que los convoquen a foros serios, a foros responsables, a investigadores, a asociaciones civiles como las que representa Luis, y juntos vamos echándole talacha a reformar la legislación. No más leyes, pero que se apliquen las que están, reformarlas para que sean eficaces para los ciudadanos. A ver, la pregunta es ¿por qué yo, Juan Pueblo, llego a una ventanilla a presentar una denuncia y sé que no va a pasar nada? De esto platicamos, si les parece, después de una pausa. Es brevísima, regresamos, esto es Cara a Cara.